El doctor Miguel Garber, él es médico y especialista en medicina interna, cardiología, y tiene una amplia experiencia en medicina hiperbárica y es médico especialista en medicina regenerativa. El nombre de su conferencia es Longevidad Regenerativa Hoy. Bienvenido, por favor. Otro fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Para empezar a hablar, entonces tenemos que ver un poquito, esto pasa, ahí está, la longevidad. Y nos ha enseñado esto siempre, de que nacemos a que envejecemos, es solo un camino. Y esto nos han dicho, al revés, y constante. Y voy un poquito rápido para poder, porque ya la doctora me adelantó un montón de cosas. Pero bueno, esto es lo que nos pasa en la vida. Normalmente nosotros tenemos un montón de cuestiones de lo que viene a ser calidad de vida, o sea, la dieta, el sedentarismo, los medicamentos, todo lo que estamos utilizando nos va llevando a una inflamación crónica, a través de ir cambiando el microbioma, cambios epigenéticos, alteraciones en nuestras células y generamos las enfermedades degenerativas. Y esto se va retroalimentando. Y nos dijeron que era one way. Y nosotros tratábamos a los pacientes principalmente, o lo preveníamos actuando aquí, o teníamos que tratar la enfermedad propiamente dicha. Con el tiempo empezamos a ver que podíamos hacer otra cosa, es entrar aquí y generar lo que llaman la medicina regenerativa y empezar a poder regenerar, y entonces esto es lo que tenemos y llamamos medicina regenerativa, todo lo que nos haga volver para atrás lo que es la degeneración. Y esta degeneración con respecto a esta regeneración, si yo puedo regenerar, entonces ¿por qué envejezco? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué llego a estas enfermedades degenerativas? Es muy simple, este camino va en una Ferrari, mientras que este va en una bicicleta. A medida que podamos progresar en esto, es lo que se habla en la longevidad, que vamos a poder ir viviendo más años y en forma saludable. Entonces, para poder seguir con esto, sabemos que a medida que pasa el tiempo, también envejecemos y nos es más difícil regenerarnos. ¿Y por qué la longevidad? La longevidad es algo interesante, vivir sano y todo, pero también tiene sus contras y también tiene sus problemas. Entonces, dependiendo de lo que queremos y tenemos que tenerlo en cuenta. Y un poquito nos hablan de la longevidad de estas de estos todos elementos que son los hallmarks de la longevidad. Pero de estos 9, hoy ya se hablan de 12 también, los más importantes los vamos a ver que son el genoma, epigenoma, el tema de las células madre, la que estamos hablando, nuestras células madre, y el tema de la senescencia celular. Esto es lo que abarca generalmente nuestro envejecimiento. No significa que todo el resto no sean necesarios, lógicamente, pero todo esto va a actuar sobre estos 3 elementos que son los que nos llevan al envejecimiento y a las enfermedades degenerativas. Y así es que buscamos con la medicina regenerativa. Bueno, mejorar la función de un órgano, mejorarle su vascularidad, disminuir las cicatrices que se van haciendo por los pequeños daños que tiene. Y con esto tenemos las famosas células mesenquimal. Y esta célula mesenquimal, que ya nos las hablaron, es muy importante, tienen las características que nos explicaron recién, pero acá las volvemos a ver, y principalmente tenemos que saber que hay que, tipificarla. Tenemos que tipificar si queremos saber qué células tenemos y para saber con qué estamos trabajando. Principalmente cuando trabajamos con células halogénicas, o sea, que vienen de afuera. Es muy importante el tema de la tipificación. ¿Y cómo va a trabajar estas células? Trabajan de diferentes maneras, pero principalmente, hace muchos años atrás pensábamos que era su potencialidad, esta capacidad de poder convertirse, o plasticidad de la célula en convertirse en otra célula, era lo que nos iba a dar el beneficio, pero no, el beneficio sabemos hoy perfectamente que viene principalmente, no quiero decir que no tenga conversión, si la tiene, más in vitro que in vivo, pero es muy poquito lo que vamos a ver. Cuando las marcamos estas células y las estudiamos, vemos que son muy poquititas las que tienen la capacidad realmente de plasticidad. Lo que vemos es esto, que van a actuar como un verdadero secretoma, y ese secretoma va a actuar de diferentes maneras. Dijimos que puede convertirse a alguna, puede tener plasticidad, pero básicamente va a tener citoquinas que va a liberar al medio, va a ser microtúbulos y va a poder mejorar esa célula enferma, e incluso por esto pueden pasar hasta mitocondrias en disfunciones mitocondriales, y también va a eliminar exosomas, que son los que van a trabajar en esto. Pero no solo
Pero vemos que hay muchos estudios y cuando leemos los estudios y vemos estudios, vemos que se gasta mucho dinero en hacer determinados estudios y no vemos que sean reproducibles. Si no son reproducibles simplemente porque, muy simple, si usamos un diseño diferente, lo que vamos a ver, los resultados van a ser diferentes. Si uso diferentes tipos de reactivos biológicos, resultados van a ser diferentes. Si utilizo diferentes materiales, va a ser diferente. O sea, no tenemos un consenso hoy de cómo hacer estos estudios para que sean comparativos entre todo. Y básicamente tenemos que tener calidad, la facilidad de traducción clínica, que pueden ser comparables, que puedan ir con los cumplimientos normativos, que también son el gran problema que tenemos en diferentes países del mundo, la normativa que existe. Y acá dibujé un poquito, porque esto es lo que hemos aprendido. Y ahora recién ahora empiezo mi presentación, lo que estamos viendo actualmente. Y entonces ahí aprendimos un montón de cosas. Aprendimos primero que todo tejido tiene 3 tipos de células mínimas: la célula funcional, la célula de sostén y sus propias células madre. Cuando me preguntan, ¿dónde está el nicho de células madre en el cuerpo? En todos los tejidos. Todos los tejidos tienen células madre. Mi corazón tiene células madre cardíacas, mi cerebro tiene células madre neuronal, mi riñón tiene células madre renales. O sea, cada tejido tiene en este caso, tenemos la célula funcional, la de sostén, y estas que están marcadas son células que están senescentes. Esas células senescentes no cumplen función. Quiere decir que este tejido no está cumpliendo completamente su función, porque tiene células que no cumplen función. Pero esta es una célula adulta, igual que la célula mesenquimal. Y como característica de célula adulta, esa célula no es tumorogénica. ¿Qué significa esto? Si está en compresión no va a crecer, o sea, no se va tampoco a dividir. Cosa que pasa con la célula embrionaria. La célula embrionaria se puede dividir en compresión, esta no. Y como no se divide y el lugar está lleno de células, esta no puede hacer su función de tratar de convertirse en nada. Primero tengo que hacer una terapia senolítica y por eso es la importancia de eliminar células senolíticas para mejorar nuestra reparación. Esto es muy complejo, mucho más complejo de todo lo que estoy diciendo, pero entonces, bueno, acá hago una aplicación de célula, esta célula me va a actuar sobre este conjunto de células, una vez que hice la terapia senolítica, sí voy a poder hacer que estas células vayan a cumplir la función que tienen que cumplir. Y básicamente esto es lo que pasa en un proceso de reparación, ¿no? Vamos a pasar por la inflamatoria, la reparativa, la remodelación, y todo esto tiene diferentes células que intervienen, pero también diferentes citoquinas y diferentes proteínas que van a estar ahí y que tienen que actuar. Y para esto es lo que pasa en el lugar local, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener un montón de jugadores en este acto, tanto celulares como proteónicos, que van a actuar para reparar esta lesión. Pero la que me va a terminar reparando es la célula madre local, no la que yo le estoy poniendo. Y fíjense, por ejemplo, si en un riñón, este es un ejemplo, en un estudio donde muestran que el riñón tiene entre 0.5 a 4% de las células que tiene, son células madre. Fíjense que la reparación de este riñón no va a ser la misma si tengo solo el 0.5% a que si tengo un 4% de células. Lógicamente, cuanto más células madres tengan ese riñón, más rápido lo voy a poder recuperar. Y esto en cualquier otro tejido. Y entonces, otra de las cosas que vemos es esto que hoy llamamos el inmunometabolismo. Este inmunometabolismo prácticamente a través de factores parácrinos me va a manejar lo que también conocemos como inflamación crónica de bajo grado. Y esa inflamación crónica de bajo grado es totalmente diferente a la inflamación que tengo en un golpe. En un golpe tengo una inflamación aguda. Esta es una inflamación de bajo grado. Y sobre esta está... Lo apagué. Ah, no. Y esto es un poquito, en todo esto me voy a tener alteración de la glicólisis, de la fosforilación, de los ácidos grasos, de otras vías metabólicas. Y todo esto me va a alterar esa función inmune. Y por eso lo vamos a llamar, a esto es el proceso de inflamación de bajo grado. Y fíjense en que una misma vía de recuperación en una osteoartrosis puede producir un empeoramiento o un mejoramiento dependiendo de estos factores que tenemos. Por ejemplo, en este caso, el insulin-like growth factor. Si está alto, me va a generar osteoartrosis. Pero esta misma vía, si lo bajo,
me va a generar recuperación de esa osteoartrosis. Con lo cual es muy importante conocer las diferentes vías por las que voy a trabajar y voy a tener mejora. Entonces, yo acá dice desde el 2001 que vengo trabajando en células madre y desde esa época hemos visto que en ese momento había unas 90 publicaciones. Hoy, cuando ponemos el tema de células madre, vemos que tenemos más de 82.000 estudios actuales, que sí que alguna cosa estamos viendo positiva. Sabemos que aproximadamente el 50% de los estudios nos muestran que los pacientes mejoran. Otros encuestas no tienen esa mejoría. ¿Por qué pasa esto? Esto es lo que estamos viendo, porque hay pacientes que no nos responden, y no responden por diferentes razones. Si hoy estudiamos esto para ver por qué responden y no responden, hoy la doctora de Costa Rica nos mostró lo de la sangre. Imagínense en una sangre con esa cantidad de metales pesados, pónganle las células que quieran, no las voy a recuperar. O sea, hay que evaluar el paciente, ver qué es lo que tiene y cómo está, y cómo le preparo el terreno a esas células. También tengo que ver que estas células madres adultas, en el estado actual de nuestro conocimiento, ¿no?, también tenemos que las perivasculares son células madres que se pueden convertir en mesenquimales y actuar. También hemos visto que, dependiendo muchas veces del cultivo que utilizo, las propiedades intrínsecas y también de la variación del área donante o del donante, lo que sea, va a cambiarme la posibilidad de recuperación y lo que voy a obtener. Y principalmente sabemos que posiblemente la célula madre mesenquimal tipo para estudiar son las células madres de médula ósea. Y sabemos también que, y uno de los elementos más importantes que van a ver aquí en todo esto quiere decir que tenemos las células, no cuando ponemos X cantidad de células, tenemos una gran cantidad de células que están muertas o que se van a morir o van a entrar en apoptosis. Y eso es lo que se conoce que hace su efecto igual, no es que deja de hacer su efecto. Y es lo que vamos a conocer por lo que hoy llaman hit and die, o sea, golpeo y muero. Pero ya comenzó y hizo su trabajo. O sea, no aceptemos cuando nos dicen esa célula entra apoptosis, no va a servir, sí que sirve, porque esa puesta de apoptosis es parte del tratamiento que estoy buscando con eso. Porque la célula madre va a trabajar de esta manera, la célula mesenquimal. Es una célula que es un director de orquesta, me va a dirigir todo el elemento, pero necesito un medio. Ojo, necesito antioxidantes para inhibir los productos oxidados, necesito oxígeno, si no tengo oxígeno, muchos nutrientes, pero sin oxígeno no voy a respirar, necesito un pH acorde, necesito nutrientes, y también voy a cantar. ¿Qué va a dirigir? ¿Voy a dirigir Mozart o voy a dirigir a Beethoven? Me lo va a decir el propio tejido. Y a partir de ahí viene todo esto, que también hablamos de la senescencia, vemos la senescencia, hablamos del emetor, hay que inhibirlo, pero ojo, si inhibo mucho el emetor, hay que inhibirlo a niveles fisiológicos. Si lo inhibo mucho, la mitocondria me va a estar en disfunción mitocondrial, o no voy a poder metabolizar bien los lípidos. Con lo cual, ahí tienen un grupo de senolíticos, xenomórficos, para actuar sobre todo esto que secreta la célula senescente. Y, por último, nos queda la epigenética. Y entonces, esto es un poquito, me detengo a explicar un poco esto. La epigenética, esto es nuestra genética, esto es nuestra epigenética. Todos los que usamos esto nos acordamos que si este aparatito lo manteníamos bien, le limpiamos los cabezales, no lo golpeamos, no lo dejamos bajo el sol, esto me iba a funcionar perfecto. Yo pongo mi música y escucho la música. Pero ¿qué pasaba cuando no cuido mi epigenética? Se pasaba esto. Y cuando pasa eso, nuestro propio cuerpo lo tiene que reparar. Y nosotros lo reparábamos. ¿Y qué hacíamos? ¿Se acuerdan con el cosa ahí? O teníamos que abrirlo y hacer una pequeña operación. Esto son nuestras sirtuinas, nuestras P53. Esto lo hace en nuestro cuerpo constantemente. Y con esto teníamos este problema. Si había un scratch, sonamos, perdí. Ahora, ¿qué perdí? Si perdí mi música predilecta, tengo un problema más grande. Pero si lo que perdí fue la música, que no me interesaba, esa canción que tenía además en el cassette, bueno, no pasaba nada, podía seguir utilizándolo. Lo mismo pasa con nuestra genética y nuestra epigenética. Mientras mantengamos nuestra epigenética bien, no vamos a tener estos problemas. Y entonces, acá tenemos lo mismo pasa cuando hablamos de los tratamientos genéticos de hoy en día. Hacen exactamente lo mismo. La pequeña operación y usamos las sirtuinas, y las sirtuinas me consumen el NAD. Les aclaro, porque mucha gente no entiende que el NAD no se altera por la mitocondria se altera por bajo NAD, porque el NAD me lo está consumiendo y algún problema estoy teniendo que consumo NAD. Y por eso
y no la conocía la doctora de Costa Rica, pero básicamente en la sangre llevamos todos nuestros elementos, y esto lo sabemos de hace años, desde que conocimos el tema de la ratita vieja y la ratita joven. Y entonces, y lo último, la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica, al poner oxígeno en alta concentración y llevar alta concentración, lo que estoy haciendo es aumentando la cámara hiperbárica, me aumenta las células madre circulantes, me genera angiogénesis, me alivia el proceso inflamatorio de bajo grado, me actúa sobre el alargamiento de los telómeros, mejorando y limitando la senescencia, principalmente la inmunosenescencia, que es la que nos genera mucha inflamación y daño, y los radicales libres. Por último, este es el último trabajo, me acaba de llegar ayer de que lo van a publicar, pero todavía no está publicado porque me lo mandaron para corrección y había varios errores que tuve que ponerme, pero esto es lo que vamos a ver y hablaré del SUPAR en la próxima evento, de que es cómo podemos valorar hoy el SUPAR. El SUPAR es el plasminógeno, los receptores activos del plasminógeno, que es lo que nos marca realmente hoy por hoy, es lo único que tenemos que nos va a marcar la inflamación crónica de bajo grado en pacientes que no tienen enfermedad. O sea, cuando vemos la interleuquina 6 alta, el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 10 baja, son pacientes que ya tienen enfermedad crónica. Cuando no tienen y tienen inflamación, pero no tienen la enfermedad, esos valores van a venir normales. El único que nos los marca es este SUPAR. Y aquí, para que no me digan que me paso de tiempo.